Esto es A medias. un episodio humanitario. Humanitario con una invitada muy especial, Susana Rafali. Bienvenida, Susana. Hola, gracias, qué chévere. Susana es trabajadora humanitaria, asesora humanitaria para Cáritas, es nutricionista y una venezolana muy comprometida. Yo te escucho desde que yo estaba en la universidad en entrevistas de radio. ¿Hace cuánto? Hace años. ¿Verdad? Uno crece aquí y uno siempre está escuchando tu nombre. Sí, Ay, totalmente. lindo, Y nos honra mucho que estés aquí con nosotros. Sí, es como... así. Hemos hecho un buen trabajo. Sí. Y justamente queremos hablar del trabajo de la ayuda humanitaria que se está haciendo en Venezuela, porque hay gente que no tiene mucha idea, sabe que hay una emergencia humanitaria compleja, que hay personas en emergencia, se habla de unos 8 o 9 millones de personas. ¿Cuál es el trabajo que están haciendo las organizaciones ahorita en Venezuela? ¿Qué nos puedes contar de esto y desde hace cuánto lo están haciendo? Ya hace unos cuantos años. O sea, ¿hace cuánto? Porque se declaró la emergencia en 2018, pero antes ya obviamente venían monitoreando. Porque, a ver, uno de los problemas es que la gente escucha emergencia humanitaria compleja, escucha ayuda humanitaria y no saben cómo es eso palpable, o sea, qué es de verdad lo que hacen y si ahora seguimos en emergencia, porque la gente sigue diciendo, pero al parecer y que nos arreglamos, que eso es una narrativa que ha impactado directamente el proceso de la ayuda humanitaria y el impacto a las personas. Entonces, ¿qué tú nos puedes decir desde tu perspectiva? Ya. Yo quizás quisiera como comenzar con una cosa muy originaria, muy didáctica, que es mencionarles que hay varias formas de clasificar las emergencias. Y una de las más usuales es la que clasifica las emergencias en emergencias de origen natural y emergencias de origen antrópica o que son provocadas por el hombre, ¿verdad? Entonces, en general las emergencias de origen natural han estado siempre en este país como en todos los países del mundo. Venezuela tiene varios riesgos, tiene quizás los más importantes son los riesgos a emergencias por situaciones meteorológicas y por situaciones que tienen que ver con terremotos, este tipo de cosas. Aquí nos atraviesan varias fallas, estamos expuestos a inundaciones, a los efectos de las sequías tipo El Niño, menos que en otros países, pero ahí están todavía. Entonces, verdaderamente, trabajo humanitario en Venezuela siempre ha existido porque Venezuela tiene organizaciones con un mandato humanitario que suelen hacer cosas de servicios sociales muy de largo plazo y para procesos de largo plazo, pero que cuando sucede una emergencia súbita de origen natural, se activan con su respuesta humanitaria. Por eso yo no me atrevería a decir que la respuesta humanitaria en Venezuela comenzó en el 2018, pero lo que sí te tengo que decir es que la que estamos atravesando es una emergencia que no es de origen natural, es totalmente atribuible por cosas que se han hecho o se han dejado de hacer por las personas que administran el país y que están en control, por algunos factores externos que la han agravado. Y esta emergencia, nosotros damos cuenta de que estas necesidades humanitarias de ahora, que han llegado a ese nivel humanitario y a esa escala por la cual la llamamos emergencia desde el 2014. Entonces, estuvimos dando respuesta a eso, algunas organizaciones como Cáritas, por ejemplo, entre el 2014 y el 2018 por nuestra propia cuenta, con fondos propios, con recaudaciones. En el 2018, ¿qué sucede? El gobierno admite que hay una emergencia y se puede instalar en el país el mecanismo de respuesta humanitaria coordinado por Naciones Unidas. Ese mecanismo de respuesta es lo que siempre se llamó el canal. El canal humanitario en algunos lugares es físico, por ejemplo, cuando estás en el Caguán y ambos bandos en Colombia deciden parar el fuego para que entremos a vacunar, a hacer citología, a detectar la desnutrición. Eso es un canal físico, pero el que siempre pedíamos para Venezuela en el 2016 en verdad era que el gobierno aceptara que existía la emergencia
pidiera la ayuda y se abriera el mecanismo de respuesta internacional. Esa última, para responder ya específicamente la pregunta, se activa en Venezuela en el 2018. Es que se elabora entre todas las organizaciones participantes en ese mecanismo un plan humanitario nacional y arrancamos con una respuesta coordinada en varias mesas de trabajo que se llaman los clústeres, uno por cada sector. Entonces, hay un sector o una porción de esa emergencia humanitaria que se destina a alimentación, una se dedica a aspectos de salud, una se dedica a aspectos de agua y saneamiento, otros se dedican al aspecto de educación, etcétera. Eso es como viene operando. ¿Y desde cuándo viene operando eso? En los últimos 6 años o 5 años. Nos estabas diciendo que permitieron la entrada de la ayuda humanitaria cuando las sanciones fueron generales y no personales. Eso te lo estaba diciendo antes de que empezara el programa, ¿verdad? Sí. Nosotros observamos que a pesar de tanta incidencia que se hizo desde el 2014, diciendo que acusábamos que las necesidades ya eran humanitarias, que eran debido a muerte. Pero quiero hacer una distinción ahí también. Y lo voy a hacer en mi sector porque siempre es más fácil hacer eso. Sabíamos que había una crisis alimentaria en el país desde el 2012. Wow. La crisis alimentaria en el sistema alimentario venezolano. Con Chávez. Esa crisis sí. Chávez sí estaba. O sea, desde Chávez. A la tercera Esto es importante, porque ¿cuál es la narrativa que todo el mundo tiene? La emergencia empezó después de Maduro. No, lo ves con Maduro. clarito. Lástima que no me lo traje. Ustedes pueden ver, ni siquiera somos nosotros, es la propia FAO que se cuida mucho de sacar información que no sea precisa y auditada por el gobierno. Tú ves la gráfica de FAO de la población en situación de hambre potencial del país, que se llama porcentaje de subalimentados, y ves que estaba entre un 8 y un 12% hasta el 2012, y en el 2012 se desprende la curva, un pico hacia arriba, dejando abajo la curva del promedio regional, y comienza a subir hasta que llegamos al pico de 31%, 32% de población en situación de hambre potencial en el 2019. Wow. Eso equivalía en ese momento a aproximadamente 9.2 millones de personas. Claro, 30% de la población en situación de hambre potencial o en inseguridad alimentaria. ¿Y las personas eso comienza en el 2012, pero es que en el 2012, ¿qué pasó? Acusamos recibo de la ley de tierras en el 2010, de la ley de precios justos que provocó el cierre masivo de la pequeña y mediana industria alimentaria, de las confiscaciones de grandes volúmenes de alimentos a los productores de alimentos. Entonces, la cantidad de permisos que debe sacar guías. Entonces, bueno, ahí lo pueden ver en el observatorio de CEDICE, la cantidad de confiscaciones, de multas, de atropello al sector alimentario que condujo poco a poco a una constricción de todo ese funcionamiento de toda la cadena alimentaria del país. Pero yo les puedo decir que hasta el 2012 habían indicadores que estaban muchísimo mejor que en el 1999, cuando comienza la administración chavista. Claro. Entonces, yo voy a decir una cosa muy impopular. En el 2012 nos merecíamos el premio, que tanto se ha criticado, porque el premio no era declarar a Venezuela libre de hambre. ¿A quienes premiaba FAO en el 2012 cuando nos dieron ese premio? A los países que habían logrado reducir a la mitad el porcentaje de población en inseguridad alimentaria. Y en ese momento, en el 2012, se había logrado, bajo la administración de este gobierno, disminuir a la mitad o aumentar la oferta alimentaria hasta ese límite. En el 2012, en el 2010 comienza una debacle, comienza la ley de tierras, la ley de precios justos, la sustitución de importaciones, comienza a darse prioridad a las importaciones de alimentos con respecto a la producción nacional, y ya después vimos cuál era el trasfondo, lo dijo el propio Maduro. Tengo todos sus videos, cuando Maduro dice que se le pudrió el bicentenario, cuando Chávez dice que es una vergüenza, Pedeval, cuando te das cuenta que todos esos programas, la Operación Gorgojo, todos esos programas
bueno, finalmente al responsable máximo, está ahorita investigado por eso en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso conduce a una contracción enorme, pero me desvié de lo que les estaba diciendo. Esa crisis alimentaria, desde el 2012 hasta el 2016, se llamó una crisis porque no había cobrado el primer muerto por desnutrición. Wow. En el 2016 comenzamos a acusar la mortalidad de niños por desnutrición y ahí es cuando una crisis de origen alimentario se convierte en humanitaria. Ya. ¿Por qué? Porque costó vida vidas. Porque es debido a muerte. Claro. Entonces, es lo que yo he querido mencionarles. O sea, nosotros podemos leer en la encuesta de condiciones de vida que hay 19 millones de venezolanos en situación de pobreza, lo cual no quiere decir que todos ellos se pueden morir por eso. Tú puedes vivir pobre toda la vida, sin zapatos, con el piso de tierra, el método Grafar, todos esos indicadores que ahora ya no sirven, por cierto. Ahora es pobre y no es pobre, eso se clasifica con otros tabuladores. Recibes remesa, no recibes remesa, tienes dólares, no tienes dólares. Pero no te mueres por eso. Ahora, esa porción de población en situación de pobreza cuyas necesidades ya rayan lo humanitario es porque si no se les da respuesta están en un alto riesgo de morir en el corto plazo. En el corto plazo. En el corto plazo. La estimación que hacemos, Naciones Unidas, para 10 estados del país, establece que están en esa situación unos 7 millones de venezolanos. Nosotros pensamos que si metemos a los otros 18 estados, 14. No, 14. A los otros 14 estados, eso puede estar en el orden de 11, 12 millones. Personas en necesidades humanitarias. ¿Y son personas en necesidad humanitaria debido a muerte? Debido a muerte. O sea, claro. Esas personas están en emergencia. Ajá, entonces ahí voy. Ese es un segundo. Esas personas tienen necesidades humanitarias. Okay. ¿En qué momento se dice que eso es una emergencia? Y ese es el otro concepto. Cuando la cantidad de gente que está en esa situación sobrepasa la capacidad del Estado de darles respuesta. Claro. Eso, o sea, es cuando tú dices, se me llenó el cuarto de agua. Entonces tú dices, estoy en necesidades humanitarias porque me puedo ahogar porque se me está llenando la casa de agua. Pero cuando tú dices, no puedo manejar yo solo, sacar el agua que me va a ahogar, es cuando tú dices, chamo, estás en una emergencia. Necesito ayuda. Ahora, si tú lo puedes manejar, estás simplemente en una crisis. Okay. Y lo puedes manejar. Y hay umbrales que Naciones Unidas establece para eso. Para la desnutrición, por ejemplo, la desnutrición infantil, el margen la diferencia entre lo que es manejable y no es el 5%, y entre lo que es una crisis y una emergencia es el 10%. Es decir, que si en Venezuela el porcentaje de niños con desnutrición aguda fuera menor del 5%, te quedas tranquilo, no dices que hay una emergencia. Eso es inaceptable, pero se puede manejar. Si supera el 5, estás en crisis. Si superas el 10, estás en una emergencia. Vas hacia eso, de la emergencia. Entre 10 y 15 cuando alcanzas el 15 es una emergencia. Cuando alcanzas el 30% es una hambruna. Por eso yo en el 2016 decía, vamos a recoger el mensaje de que Venezuela está en una hambruna, porque yo sabía en ese momento que habían necesidades humanitarias de orden nutricional, claro, que la escala que había era consistente con una crisis, pero no habíamos tocado todavía ni siquiera el 15% de niños en esa situación. Entonces no sé si de pronto me puse muy técnica, pero en resumen es humanitario porque esa desnutrición es la forma más intensa por la que puedes morir, y es una emergencia porque la cantidad de personas así supera los umbrales que la Organización Mundial de la Salud establece como manejables. ¿Y estas personas son solamente niños o también hay adultos en esas condiciones? También hay lo más vulnerables son los niños y las mujeres, ¿no? Son vulnerables primero porque tienen más necesidades y segundo porque la desnutrición que ocurre a esa edad es irreparable. Tiene efectos a largo plazo en la persona. Los primeros 5 años son vitales en la vida de una persona, ¿no? Sobre todo los primeros 2. Wow. Si no está bien nutrido, sí, no se desarrolla bien. Exacto, pero sí hay desnutrición en adultos. Acusamos recibo de una disminución. Yo no sé quién llevaba esas cifras en ese momento, pero recuerdo que se estimaba que el venezolano promedio había perdido entre 9 y 10 kilos durante el año 2016. Wow. Y
es aún más patética e intensa en las personas ancianas, en el adulto mayor. Pero la que llevamos nosotros, las otras no las puedo manejar. Quizás Convite maneja el porcentaje de desnutrición entre personas ancianas. La que llevamos en Cáritas oscila. Nunca ha llegado a bajar del nivel de crisis. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que está un poquito mejor que lo que estuvo en el 2017, que hicimos un pico como de 14, 16 en promedio. Pero cuando yo te digo que el promedio de desnutrición infantil grave que encontramos en las parroquias más pobres del país es 14, es porque Machiques está en 21, o San Felipe está en 18, o Paria está en 14, o está en 16. O sea, el promedio siempre te indica que hay un extremo que está mucho peor. Wow. Entonces yo no creo que hemos rayado nunca en una situación de hambruna. Creo que hemos estado peor que lo que estamos ahorita. O sea, ahora, esa es la perspectiva, porque ¿cuál es la narrativa? Ahora estamos mejor y quizás ya no estamos en emergencia. Pero ¿qué tanto ha mejorado, entre comillas, la situación de las personas en emergencia desde 2017 para acá? O sea, 2019, 20, 21, 22 y 23, ¿hubo mejoría significativa? O es decir, mira, estamos un poquito mejor, pero sigue habiendo un problema absolutamente grave. Porque también está el otro factor de que ya no somos prioridad en la comunidad internacional y que no hay suficiente financiamiento, que es lo que creo que he escuchado mucho esa denuncia, con que mira, ya no hay suficiente plata para seguir haciendo lo que hacíamos y la gente sigue igual de mal. Entonces, ¿cuál es tu lectura de eso? Mi lectura es la siguiente. El mensaje central es el siguiente. La situación ha mejorado con respecto a lo patético que era estar aquí en el 2017. Ha mejorado con respecto al 2017, pero todavía es consistente con una emergencia. Entonces, dentro del mismo rango de emergencia, la situación está un poquito mejor sin dejar de ser una emergencia. Te doy las cifras para 3 parámetros clave. Esa población en situación de hambre, que se quedarían sin comer si se reparte ahora mismo la despensa nacional que hay, la oferta alimentaria agregada, en el 2017 era 31%. Es decir, 3 de cada 10 venezolanos se quedarían sin comer si se reparte la comida que hay en este momento. En el 2017 eran 3 de cada 10. Era el 31%. Ahora mismo es 21%. Entonces, mejoramos 10 puntos, pero eso está todavía muy por debajo del umbral que se estima debe manejar un país para decir que tiene seguridad alimentaria, que el Estado puede garantizar que todos comamos por igual. El segundo parámetro que te quiero dar es la cantidad de personas en situación de inseguridad alimentaria ya a nivel del hogar. En el 2019 eran unos 9.7 millones, ahorita son unos 7 millones, 7.2, pero que quiere ganas decir que un país como este, lleno de recursos, tiene 7 millones de personas en situación de seguridad alimentaria. Y hay impacto. El tercer parámetro es que en el 2017 el promedio de desnutrición aguda grave en los niños chiquitos era 14%. Ahorita estamos en 9.2. Es decir, mejoramos 5 puntos, pero ese 9.2 todavía es consistente con una situación de crisis humanitaria. ¿Y no tiene que ver la migración en eso? O sea, hay algo, o sea, la variable migración, variable la gente se va. Eso es brillante lo que está Claro. Ana Milagro, es brillante lo que estás preguntando, sobre todo para el primer parámetro que te di, porque esa cantidad de población en situación de hambre se calcula. Tú cuentas todo lo que se produce en alimentos, más todos los alimentos que Venezuela importa, más, y le restas lo que va para alimentación animal y te queda un bote de comida para el número de personas que somos. Entonces, claro, yo lo vi, y por eso digo que tú lo viste rápidamente, y me pregunté, ¿esto bajó de 31 a 17? ¿Porque hay más comida o porque somos menos? Porque Somos exacto. menos. Entonces alcanza más. Entonces, bueno, y eso no se los he contado porque no es un indicador humanitario, en el sentido que es muy dramático y es fundamental, pero no cuesta vidas, que es la cantidad de niños que se quedaron chiquitos.
la cantidad de niños que por efectos de esta crisis dejaron de crecer, tienen retardo del crecimiento. Entonces, eso ha subido estrepitosamente de 9% a 33%. O sea, 3 de cada 10 niños que llegan a Cáritas ya vienen con retardo del crecimiento, estén flacos o no estén flacos. Y eso tiene mucho y que si ver. Están flacos y los hacemos que suban de peso, egresan del programa, ya no se van a morir porque no están en extrema delgadez, pero egresan del programa con su mismo retardo del crecimiento y nadie está haciendo nada por ellos. Y tienen que ver, y sus capacidades mentales están... Sí, esos niños lo tengo muy fresco y es súper doloroso. Si eres una niña, cuando llegas a los 5 años te van a faltar 8 centímetros. Y si eres un niño te van a faltar 5. Pero si eres una niña que durante sus primeros 2 años acumuló ese retardo de talla, cuando seas una mujer adulta como tú y concibas y des a luz un niño, el 65% de posibilidades es que ese niño nazca con desnutrición también. Por eso es que es epigenético. Eso es un daño que va para siempre. Es generacional. Es generacional. Yo estoy así. Pero además no son los centímetros que te faltan. Bueno, yo soy chiquita, tú eres chiquita y no pasa nada. Pero el niño que estaba supuesto a medir una talla y mide 8 centímetros menos, no es que mida 8 centímetros menos, sino que detrás de cada uno de esos centímetros que no ganó, hay un retardo en el desarrollo de todo su cerebro, de sus conexiones nerviosas. Es un niño que va a crecer con dificultades cognitivas, motoras, afectivas. Estaba leyendo un libro sobre el psicoanálisis de la gula y del hambre. Y estudios que demuestran que los niños que pasaron esa hambre en sus primeros 5 años de vida son los adolescentes insaciables, que entran en problemas de adicción. O sea, que tú me estás diciendo que la crisis alimentaria de Venezuela afecta la educación, va a afectar la siguiente generación, probablemente haya más violencia, haya menos personas educadas. Vayan a haber más padres y madres de la pobreza que dentro de 20 años van a volver a por Chávez. Lo que está haciendo es, es secular. Es un ciclo de la pobreza que aparte viene con control político. O sea, son más fáciles. Están condenando básicamente a la población venezolana a un atraso donde eres más manipulable. Décadas. 3 generaciones. Wow. Eso son casi, ¿qué? 60, 70 años. Mira, es que subió de 9 a 33, ¿cuánto hay? De 9 a 33 son... 24. No sé, yo estudié ciencias políticas. 24. Son 24 puntos, de 9 a 33. Porque bajar cada punto porcentual, bajar del 33% al 9% que teníamos antes de que empezara... No, un poquito menos. Sí, 24. ¿verdad? 24. Me estaba sumando, entonces, teníamos 9% de niños con retardo del crecimiento en el 1999. Antes de que empezara la administración bolivariana. Y ahorita son 33%. Ahora son 33%. Eso es un aumento de 24%. Son 3 de cada 10 niños. O sea, en un salón va a haber 10 niños con retardo de crecimiento. En un salón de clases son 30 niños, ¿no? Sí, son 30. En un salón de clase de 100 niños son 30 niños así. Pero entonces hay 2 cosas que se han estimado bien. Los programas mejor concebidos para detener eso. Es decir, casi que metes un niño en un cocún de agua potable, comida, afecto, educación, recreación, todo eso, logran disminuir eso 1.2 puntos porcentuales por año. Entonces, bajar 24 puntos porcentuales te va a tomar 22 años. Entonces... si lo siguen atendiendo como lo están atendiendo ahorita. Si lo detienes ya... O sea, y eso va a pasar con todo, me temo. O sea, nosotros tenemos un cambio ya y la reparación no va a ser inmediata. En el caso de nutrición que te lo estoy diciendo, pero te lo estoy diciendo poniendo mi corazón en mi cabeza aquí y mis manos, lo que quieras que ponga yo aquí, va a tomar 22 años al menos, 22 años. Sí se empieza. La reparación, si se empieza ya. Si se empieza porque, ya. ¿Todavía no se ha empezado en este programa? No vale, o sea, estamos en la misma administración de un gobierno que no le presta atención a la crisis y que la niega. Pero desde el punto de vista humanitario no se está atendiendo, no se puede atender este problema. El problema del retardo del crecimiento es difícil, pero sí se puede amortiguar. Y yo les quiero explicar por qué. O sea, tenemos una respuesta humanitaria enfocada en
detectar a tiempo el niño que tiene desnutrición aguda, que es el niño con delgadez, el que pesa muy poquito para su estatura. Pero ahí va tu pregunta, ¿no? Que me decías, bueno, es que alcanza más la comida, no porque haya más comida, sino porque somos menos bocas. Con los niños es igual. Yo me temo que esa disminución en los niños con delgadez está sucediendo porque hay cada vez niños más chiquitos. Entonces, si eres más chiquito, con poquito que pesa, no se te nota la delgadez. Entonces, yo lo que creo es que hay una grandísima desnutrición aguda por delgadez encubierta en ese muchachero que se quedó chiquito. Entonces, ¿qué estamos haciendo ante eso? Tenemos programas destinados a detectar a la desnutrición aguda allí donde estés antes de que se ponga grave. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ustedes nos han visto con una cinta que se le pone en el bracito, haciendo pesos y tallas por todas partes en Venezuela, y los niños que dan en riesgo o ya con desnutrición los atendemos con unos alimentos terapéuticos. Eso está diseñado ahorita para atender aproximadamente a 250,000 niños, pero están en esa situación cerca de 460,000 niños en todo el país. O sea, niños con desnutrición aguda en riesgo de morir. No te estoy hablando de cualquier... Son casi medio millón de niños. Y se enfocan, a ver, eso no lo hacen en todos los estados, o sea, no tienen capacidad para hacerlo en todos los estados. Muertos están en 10, ¿no? Estamos en 10. El Plan Humanitario de Respuesta de Naciones Unidas es en 10. Cáritas tiene el programa por su cuenta en 18 estados. Wow. Y en cuanto al progreso de esta ayuda humanitaria, en cuanto al financiamiento, ¿cómo está ahorita? ¿Cuáles son los desafíos de la ayuda humanitaria, por ejemplo, en 2023? Lo que hemos estado viendo desde el 2022 para acá es una disminución violentísima de los fondos de cooperación internacional que financiaban esas respuestas. Por darte cifras concretas, el Plan Humanitario de Respuesta, que para esos 10 estados está calculado en $780 millones, ha logrado captar ahorita, agosto, más de la mitad del año ya cursado, solo el 14% de lo que se necesita. Entonces, a este nivel, en agosto, estamos funcionando con el 30% de lo que se captó en el año 2021, que fue el pico de financiación. Wow. En el año 2000, siempre fue un plan subfinanciado. En el año 2021, ese plan humanitario nacional para atender las necesidades humanitarias del país logró captar casi el 80% de lo que se estaba pidiendo, de la PIL, del llamamiento de fondos para Venezuela. En ese momento, en el 2021, hubo una respuesta masiva. Se logró captar el 80% de los fondos que se necesitaban. Ahorita mismo, 2 años después, se ha captado solamente el 14%. Y yo creo que hay, por debajo de eso hay varias causas importantes. Exacto, ¿a qué se debe eso? Ucrania es principal. Sí, yo creo que la situación internacional obviamente hace que Ucrania sea, por ejemplo, la crisis migratoria más importante del mundo, pero le seguimos nosotros. Y yo había escuchado ya hace 2 años de que los migrantes venezolanos también eran muy subfinanciados, o sea, obtenían el 20% de lo que obtenía la crisis migratoria siria, por ejemplo. O sea, eso es 1 de cada 5 venezolanos eran financiados por 1 por cada 5 sirios, ¿no? Básicamente. Recibían apoyo de algún tipo de parte de organismos o de cooperación internacional, que esto tiene que ver con países del mundo que donan dinero a las organizaciones venezolanas, pero no solo dinero, sino también insumos médicos, insumos alimentarios para atender esta crisis, estas personas que están en necesidades humanitarias. ¿Quién calcula esos presupuestos y quién decide si los dan o no los dan? O sea, ¿por qué hasta este déficit tan importante de ¿cuánto? 86%. Wow. Yo no sé cómo se toman las decisiones arriba, porque son decisiones muy unilaterales, bilaterales, multilaterales. Al final, ¿quién puede sentarse en la mesa de, por ejemplo, el gobierno de Alemania, decir, pongo 70 millones en Ucrania y 14 en Venezuela? Ese no lo sabemos, ¿no? Pero sí tenemos acceso al tracking, al sistema que le hace el monitoreo a la financiación internacional, ¿no? Que, por cierto,
que eso es otro mito, que uno escucha mucho al gobierno decir que para lo que Estados Unidos está haciendo aquí le da lo mismo pelearse o no pelearse, que bueno, casi el 70% de esa cooperación para el Plan Humanitario de Respuesta viene de Estados Unidos. Es el principal donante, el 64-66% del Plan de Respuesta Humanitario está financiado con dinero de la Agencia norteamericana de cooperación. Sí, hay una aplicación que te la puedo dejar. Sí, se llaman Financial Tracking System de OCHA. El segundo donante es la Comisión Europea, la Oficina para Asuntos Humanitarios de la Comisión Europea. Varios países, ¿no? Alemania, y luego vienen cooperaciones puntuales de países específicos fuera de esos multilaterales. Wow. Entonces, porque lo que sí creemos que hay una mezcla de cosas que pudo detonar que comenzaran a bajar tan intensamente los fondos para Venezuela. La primera, yo no la voy a ocultar, es que las crisis de instalación y progresión muy lentas como esta, así como yo te dije que habían unas naturales y otras creadas por el hombre, hay una clasificación que dice que las crisis son súbitas, como un terremoto, un deslave, una erupción de un volcán, y hay unas que son de instalación lenta, que van a cuentagotas hasta que ese número, esa escala de la gente afectada por esas necesidades se te desborda. O sea, Venezuela está en el segundo caso. Es una crisis de instalación lenta, y las crisis de instalación lenta tienen un ciclo natural inescapable. Pasan de ser una crisis muy visible los primeros 3 a 5 años, después empiezan a subregistrarse por cansancio de los medios, cansancio del cuerpo humanitario del país. Te desgastan. Cansancio del interés del cuerpo diplomático. Entonces ya, yo he ido a reuniones en Europa en los últimos 3 meses, el que me preguntan, ¿y no se murieron todos ya? Así entonces, si claro, no sarcásticamente diciendo todos, pero, sino que nos escucharon decir en el 2016 que era grave, y volvemos 7 años después a decir, sigue siendo una emergencia grave, y lo primero que te preguntan es, ¿no se han ido todos ya? ¿No se han muerto todos ya? No, uno tiene que contestar, no nos hemos muerto todos, se han muerto un montón. Se ha ido un montón de gente antes de morirse, se han ido 8 millones de nosotros antes de morirse, y los que quedan allí no solamente están al filo de la vida o de la muerte, sino con una base familiar de recursos para seguir afrontando esta pela muy disminuida ya. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que un apretón más de tuerca sin cooperación va a provocar una escalada de la mortalidad o una oleada o una escalada de la migración. Pero ya está... Uno con mostrar solamente las cifras del Darién, el principal país que migra... Y aún con ayuda humanitaria. Aún con ayuda humanitaria. Y los principales que migran por ahí son los venezolanos. Exacto, porque esto es muy importante. La ayuda humanitaria no está supuesta a resolver las crisis humanitarias. Sino atenderlas. Atender el impacto. ¿No? Es atender el impacto. O sea, la situación humanitaria tuya, mía, de cualquier venezolano que la esté enfrentando ahorita, no se debe a que no tenía ayuda, se debe a que hay un golpe en las circunstancias económicas, sociales y políticas del país que te restringieron mucho. Entonces, hay un ciclo natural en el que esas emergencias, cuando son tan lentas y prolongadas, llega un momento en que se enconan. Por eso se le llama protracted crisis, son prolongadas, enconadas, sin pronóstico. Luego pasas a ser subregistrada porque nadie te para. Hasta ser el loco luego pasa a ser olvidada. Entonces es peor aún. Sí, Yo estoy anotando todo. Es protracted, neglected and forgotten en inglés. O sea, son las 3 fases. Enconada, subregistrada y olvidada. Olvidadas ahorita hay como 3 o 4 emergencias humanitarias muy dolorosas. ¿En el mundo? Sí. Que ya nadie les importa. Los saharauis están en el Sahara Occidental sin Estado, sin comida, sin nada, en el desierto de Argelia, desde que Marruecos se apropió de eso, que hace 40 años. Wow.
Entonces, bueno, o sea, que eso es una perspectiva o un escenario probable para Venezuela. Eso es un escenario que ya estamos empezando a transitar. Wow. O sea, estamos yendo a estar en neglected. Estamos en neglected. O todavía, y vamos a forgotten. Estamos en neglected. Estamos, ahorita mismo estamos transitando de ser una emergencia de instalación lenta a ser una emergencia subregistrada por los principales focos. No te registran los principales focos diplomáticos de los medios. No estamos en la agenda ¿sabes mundial. Que hay un índice, se los voy a pasar porque ustedes son del ramo. Hay un índice que se llama el índice del olvido. Wow. Entonces, está compuesto por 5 parámetros: la cantidad de financiamiento, el número de veces que apareces en las noticias, la cantidad de agencias internacionales presentes en el país, el volumen de financiamiento de tu plan humanitario. Entonces, por todos esos parámetros, sabemos que estamos ahorita entrando en la fase del subregistro. Entonces, eso produce una disminución de fondos. La segunda causa por la que han disminuido los fondos es porque se activaron emergencias muy rudas y muy grandes en este momento, que es la guerra en Ucrania, los terremotos en Siria y en Turquía, que fueron devastadores, y las emergencias climáticas han sido muy intensas en estos 2 últimos años. La tercera causa es que la cooperación internacional es poco dada a dar dineros humanitarios para respuestas humanitarias a países de renta media. Y hubo un ligero, ustedes lo sabrán mejor que yo, un ligero aumento en los precios del petróleo, que ponen a Venezuela muy cerca nuevamente de ser un país de renta media. O sea, hay una emergencia en Costa Rica, no se va a movilizar la cooperación a menos que sea devastadora. Porque, bueno, Costa Rica, Chile, hay países de renta media que dicen, bueno, es feo lo que les pasó, pero tienen con qué. Entonces, esa es la tercera razón. La cuarta razón, con esta me voy a comprometer un poquito, es que nosotros tenemos la impresión de que a este nivel ya han empezado a activarse mecanismos de evaluación de la calidad de la respuesta. Es decir, la respuesta que venimos dando desde el 2018 ha sido buena o no, efectiva o no, eficiente o no, y nos tememos que quien evalúa eso ha concluido que no ha sido muy efectiva, que el trabajo que se ha hecho no ha sido muy efectivo. O sea, que van a cortar más fondos. Entonces, bueno, ¿en qué sentido? No ha sido muy efectivo en el sentido de que has logrado hacer algo, pero montas mecanismos sumamente costosos. Los costos de Naciones Unidas en el país son altísimos. Lo que se han gastado en oficinas, lo que se han gastado en traer personal humanitario expatriado, que es muy costoso para el país. El costo de toda la burocracia institucional que yo entiendo que eventualmente puede decirse que es necesaria porque necesitan mucha seguridad de operaciones y todo eso. Pero ese dinero puesto en organizaciones nacionales hubiera sido más eficiente. Porque cuando Naciones Unidas implementa, se queda, no sé, con un 17, un 20% de overhead de eso. Solo de burocracia. Pues. Mientras que una organización nacional se quedará con un 7 o un 10. Wow. Entonces es muy, muy difícil pasar por allí. No me lo has preguntado, pero de ese porcentaje del plan humanitario de respuesta que sí se está financiando, está quedando en las agencias de Naciones Unidas aproximadamente un 90%. O sea que de ese 14 que se ha aprobado en 2023. Sí. No, es peor. El 90%. En el primer año, si no lo denunciamos y no hacemos incidencia, se queda así. Del primer banquete, vamos a decirle, a usar esa palabra, del primer banquete de la danza de los millones que entró en Venezuela para activar la respuesta humanitaria, solo el 0.96%, menos del 1%, fue dinero que entró directamente a las organizaciones humanitarias venezolanas. El otro quedó en las agencias de Naciones Unidas. Wow. Nosotros dimos hasta que logramos subir eso actualmente al 9%. Luego hay cierto porcentaje que queda en agencias internacionales que ya entraron, que por cierto con ellas tengo un problema personal porque fueron agencias que en el 2014 les pedimos ayuda y no se pronunciaron. Entonces les decíamos en ese momento, no tienes que venir al país si no tienes plata, pero tienes que decir algo.
O sea, ustedes tienen un departamento de incidencia que pudieran decir, no estamos ahí, pero pedimos al menos entrar para explorar lo que está pasando, pero decidieron hacer silencio. Como ahora lo están haciendo con el arco minero y todo eso. Muchas de esas agencias internacionales son los grandes paladines, por ejemplo, de la minería ilegal, y sobre Venezuela no dicen nada. Entonces, la cuarta razón por la que ha bajado el financiamiento es que porque quizás ha colado ya un poco yo con esto estoy diciendo una cosa muy comprometedora, pero nosotros participamos en eso y sabemos que se sabe a este nivel que ha sido una respuesta muy poco eficiente, muy costosa, pero además cuando tú te lees un informe de lo que ha hecho Naciones Unidas con el Plan Humanitario de Respuesta y la respuesta humanitaria, y se los hemos dicho desde hace 5 años, los indicadores son número de blisters, número de litros de agua que entregamos, número de comidas. Esos no son indicadores de impacto. Me tienes que decir a cuánta gente salvaste. Tienes que dar cuenta de eso. Y uno que puede, o sea, a ver, yo sé que tenemos súper las manos atadas, pero ¿qué se puede hacer? O sea, sí. Hablar. Y antes de contestarte eso, te digo la última, porque eran una mano de cosas por las que bajó porque ahora mismo estamos operando con muy bajo financiamiento humanitario y nos preocupa porque esto puede ponerse peor en el 2024. La quinta es porque tenemos sobre el cuello todo el tiempo la amenaza del gobierno con 2 leyes que ponen en riesgo la libertad y la autonomía y la posibilidad de operaciones flexibles y eficientes de las ONGs. Entonces las ONGs han pasado a ser organismos muy criminalizados y el cooperante que está afuera decidiendo si pone dinero o no pone dinero en el país dice, me aterra ponerle 2 millones a una organización, $2 millones a una organización que no sé si me la van a cerrar de un plumazo, como están por cerrar, por ejemplo, la Cruz Roja Venezolana, y se me queda ese dinero engarzado. Entonces, bueno, las emergencias muy, muy tenaces en otros sitios del país, el ciclo natural de todo proceso lento, la ineficiencia, pasará a ser casi nuevamente un país de renta media y esta amenaza han mermado mucho. Estamos operando, como les dije, solamente con un 15% de lo que necesitaríamos para atender a 10. Imagínate tú, eso se reduce como a 4% de lo que necesitamos para atender a todo el país y esto me temo que se puede poner peor si en el 2024 no hay un cambio político y tenemos una nueva intifada de gente saliendo ante la falta de perspectiva de un cambio. Wow. Yo no sé, si quiere podemos hablar de otra cosa, pero no, pero es me parece es necesario decirlo. No, es que, sí, a ver, me parece increíble que nosotros leemos noticias, estamos como en ese mundo y todavía esto no lo sabíamos. Sabíamos que la emergencia estaba, sabíamos que estaba subfinanciada, pero es mucho más crítico de lo que ya pensábamos. Sí, y me preocupa el hecho de que vemos a muchas personas dentro de la oposición que no mencionan eso. Tipo, no me estás mencionando los crímenes, no me estás mencionando la emergencia humanitaria y prefieren obviarlo. Y es lo más crítico. Y no mencionan el problema. O sea, no mencionan que hay un 30% de niños con retardo del crecimiento por esto. Eso es una crisis humanitaria que va a afectar al país por bueno, décadas, que ya lo está afectando. Y nadie lo está... Y no están mencionando a los principales responsables. Nutrición, pero en salud, bueno, las estadísticas son que las cifras de mortalidad son las que teníamos en el año 1951. Es decir, retrocedimos 70 años en los progresos frente a la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Los progresos de 70 años los perdimos en 10 años de administración de esto. Entonces, es de verdad extraordinariamente preocupante, pero yo quisiera, aunque no me lo estén preguntando, poner algunos matices positivos de lo que ha pasado con esa respuesta humanitaria. Desde que se abrió la respuesta humanitaria, a pesar de que mucho ha sido una respuesta costosa, mediada por agencias internacionales, el aumento del volumen del financiamiento nos permitió llegar a más países. No se está llegando a todos, pero ganamos cobertura con la respuesta humanitaria, ¿no? Cuando nosotros comenzamos con el programa de nutrición en Cáritas, estábamos en 4 estados, 16 parroquias.
Ahora estamos en 18 estados, en más de 181 parroquias. Estamos pesando y midiendo al menos a 4.000 niños por mes. Entonces, bueno, eso se agradece mucho y lo hemos hecho muy bien. Lo segundo es que el ecosistema, la cantidad de organizaciones que se pudieron activar a hacer algo, cuando se abrió el mecanismo de ayuda, aumentó mucho en número y se fortaleció en capacidades. Una de las principales capacidades que ganamos es la capacidad de organizarnos. Entonces, siempre hemos tenido, por ejemplo, la sinergia a la red. Después, algunas organizaciones de sinergia y otros que no eran de ninguna red, formamos la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional, que no la teníamos antes, que nos homologa, nos protege, nos hace un poquito más fuertes. La tercera cosa muy favorable es que ganamos un montón de capacidades. Ha sido tan burocrático y tan minucioso los mecanismos de rendición de cuentas de la ayuda que hemos mejorado nuestro sistema financiero, la manera de reportar las cosas, los indicadores que llevamos. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas que celebrar también, pero que la situación es extraordinariamente crítica en estos momentos y que el pronóstico es que se va a poner peor. No solo porque ya lo estamos viendo cómo la burbuja económica comenzó a desinflarse, de que eso de que Venezuela se arregló, sino porque nos va a tocar ver un nuevo empeoramiento habiéndonos ya quemado el cartucho de la cooperación internacional. Wow. Bueno, eso es creo que la única... Sí, yo no así, pero es que al final todo pasa por cambio político y ese es el problema, porque la gente no lo está mencionando. O sea, tenemos grupos políticos opositores que están dejando eso pasar y no responsabilizan al gobierno. Tienen una agenda económica, o sea, su agenda política es económica y tiene que ver con levantar sanciones y ya. Como que creen que el problema de que PDVSA no se recupera tiene que ver con sanciones. Cuando ya le aprobaron, por ejemplo, licencia Chevron y están trabajando y todavía no aumentan la producción a pesar de que dijeron que iban a llegar a 1 millón en el 2022 y no llegó, y por eso destituyeron al ministro, que de casualidad en el camino se desviaron $20,000 millones que de casualidad. ¿Dónde están? No, pero la crisis es por culpa de las sanciones. Exacto. Entonces hay un sector de la oposición que no está mencionando esto. Por supuesto, el gobierno porque no le interesa trata de generar propaganda al respecto. Y si no te interesa eso, le estás haciendo el juego al gobierno, prácticamente. Entonces tenemos un país en alerta, o sea, estamos mal. En emergencia. Y estamos emergencia. Por entrar en el índice del olvido dentro de, ¿qué? 2 años. 3 años. Ahora quiero leer de eso. De que no se va a hablar de esto. Vamos a pasar a ser Haití. O sea, es lo que el profesor Briceño, el del Observatorio de Violencia, llama estabilizarse en el fondo. Briceño León. Sí. Toca fondo y te estabilizas ahí. La precariedad pasa a ser el new normal. Y es, o sea, un poco la situación que vives en Cuba, que vives en Haití, que son poblaciones con emergencias humanitarias irrefutables, pero de las que ya no se habla más. No hay interés político, no hay interés. Es como, bueno, si esa es tu realidad. Si dura décadas ahí, ya los abandonan a su suerte, como que, bueno, resuelvan ustedes. Eso es lo que hacia eso vamos. Y yo me temo que no, la única manera de que volvamos a entrar en el radar de la atención. Mire, cuando se abrió el mecanismo en el 2018, que deberíamos haber estado todos contentísimos porque cuajó la campaña que dimos para que eso se abriera. Yo estaba en un estado de nostalgia y melancolía porque mientras no se abría teníamos como derrotero, como objetivo, se le tiene que abrir el mecanismo de acción humanitaria en el país para poder amortiguar este golpe. Pero una vez que se abre, ya nos quedamos sin eso, nos quedamos sin ese norte por el cual abogar, advocar es en inglés, abogar. Y entonces yo dije, Dios mío, ok, cuenta regresiva. Este mecanismo a esta escala es cuestión de 6 o 7 años. Ya una vez que te lo gastaste, ¿qué vas a hacer? La única opción que te queda es que haya aquí una emergencia de origen natural, como Tejerías, como Vargas, a gran escala, y venga nuevamente en fondos frescos para dar atención a la emergencia natural, de origen natural. Pero ya este cartucho nos los quemamos.
todos pensábamos que en los 6, 7 años que duraría este mecanismo a tope, eran suficientes para que se tomaran las decisiones políticas que se tienen que tomar para rectificar el modelo de país que tenemos, el modelo económico, el modelo social, la protección, los modelos de protección social del país. Y fíjate que no estoy llegando ni siquiera a eso tan valiente de decir hasta que no cambie el gobierno. No, lo que te estoy diciendo es, aunque no cambiara el gobierno, es un cambio en el modelo de administración del país, en lo económico y en lo social. Si este gobierno, el mismo, hiciera algunos cambios, revalorizara la moneda, los bonos de la patria sirvieran de algo más que para que el que mejor le va reciba $30 al mes, la situación humanitaria mejoraría. Pero mientras no se aprovechó la entrada de ayuda que amortiguó el golpe para dejar de organizarte y dejar de golpear. Y eso es aterrador, eso es jugarse el destino de una nación entera. Claro. De una manera brutal que nos preocupa mucho. ¿Qué les puedo mencionar? Que bueno, que aquí estamos, que aquí seguimos, que el cuerpo humanitario del país está muy cansado, pero que aquí estamos intactos, con más capacidades, con mejor comprensión de dónde están las personas más necesitadas, cómo llegarles, pero que lo que aspiramos es a volver a nuestro estatus original. ¿Cuánta gente no se me acerca? Doctora, ¿hasta cuándo vamos a seguir sirviendo sopas? ¿Hasta cuándo vamos a seguir pesando niños? Todo el cuerpo humanitario del país quiere pasarse nuevamente a hacer organización humanitaria, gestión del riesgo de desastre, cosas más de mediano plazo y no esto tan inmediato como dar de comer. Medidas asistencialistas tan complicadas. Dejar el socorro y pasarnos a hacer construcción de paz, construcción de país, pero no, mientras estemos en esto es muy difícil y bueno, yo aspiro que haya un cambio por alguna parte, aunque sea de la manera como se está administrando esto. Si te estuviera viendo alguna persona que tuviera algún poder de decisión en el tema de la ayuda humanitaria, de financiar la ayuda humanitaria a Venezuela, ¿qué le dirías? ¿Por qué hay que hacerlo? Porque no hay que ignorar o olvidar la crisis humanitaria. Lo dijo Tola en el episodio. Sí, bueno, pero en pocas palabras. En pocas palabras, yo les diría que es necesario porque la escala, la intensidad y el pronóstico del daño humanitario del país siguen allí en niveles consistentes con una emergencia. O sea, hay razones por las que seguir ayudando. La segunda cosa que les diera es que es más seguro que nunca, porque hemos ganado un montón de capacidades y ya sabemos mejor lo que tenemos que hacer para llegar con esa ayuda y que eso sea muy, muy efectivo. Y la tercera cosa que yo les pediría es que nos financien directamente lo más que se pueda a las organizaciones nacionales. De hecho, eso es un principio acordado por todas las naciones en la Cumbre Humanitaria Mundial en el 2016. Se llama el principio de localización, que en español es muy raro, porque localización es ubicar una cosa. Localización quiere decir hacer la ayuda humanitaria lo más local que se pueda y lo mínimo internacional que sea necesario. Aquí lo estamos haciendo al revés. Tenemos todavía el 90% adjudicado directamente a agencias internacionales y solo el 9% a las organizaciones nacionales. Las organizaciones nacionales sabemos llegar mejor, somos más baratas y además con eso ganarías no solo el socorro del que está llevándose la pela, sino el fortalecimiento de un tejido social que pareciera estar en la mira para ser menoscabado y eventualmente desaparecerlo. Entonces tendría muchísimo más rendimiento una cooperación internacional puesta en nosotros. Entonces, lo que hemos estado, ¿qué se puede hacer ante esto? Lo principal es seguir animando a las organizaciones sociales de Venezuela a producir información. Sin información, sin que tengamos datos rigurosos de qué es lo que está pasando, a quiénes está afectando, cuántos son y cuánto va a durar esto, ningún cooperante te va a dar ni un céntimo. Claro.
Lo segundo es tratar de buscar los espacios para divulgar esto, para hacer esto visible. Y ustedes lo están haciendo hoy. Ustedes nos están dando un espacio para hacer esto visible. Y lo tercero es comenzar a mezclar esta ayuda socorrista con una ayuda que nos permita a la vez ir fortaleciendo la capacidad de la propia gente de afrontar las cosas por sí mismos. Porque definitivamente no vamos a volver a los niveles de financiamiento del 2021. Entonces necesitamos fortalecer los propios resortes de la gente para, o sea, sí está bien la sopa y el suplemento terapéutico para el niño con desnutrición, pero la gente necesita su propia capacidad de generar ingresos, de organizarse y de velar por sus propias cosas. Muchísimas gracias, Susana, por haber venido al podcast. Y dar tremendo episodio, porque fue tremendo episodio. Sí, Oye, muy muy serio para lo que yo les he visto a ustedes, pero no, bueno. pero es necesario. Muy María necesario. Milagros está consumida en la silla que ni se No, fue, yo fue estoy- derritiendo, Yo estoy anotando todo. pero miren, Porque ahora quiero hacer un Muchas video de gracias. eso. yo les agradezco muchísimo. En esto estamos, es necesario que se vaya contando y aquí vamos a seguir del lado de quien lo necesita y siendo su voz y su testigo. Gracias. Ay, qué bonito. Ujú. Muchísimas gracias. Bueno. Y en conclusión, Quedamos a medias. muy vieja, se apagó justo en el momento. Se apagó justo.